técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestro congreso virtual sobre prácticas agroecológicas para la siembra de primera. Es un agrado tenerlos con nosotros. Gracias por compartir parte de su tiempo, ¿verdad? Para intercambiar conocimientos, experiencias que tenemos productores, técnicos e investigadores. El día de hoy nos acompaña desde Estelí el compañero productor Dimas Cerrato desde la finca El T6, Estelí, ¿verdad? Él nos estará presentando la experiencia en prácticas agroecológicas y agroecoturísticas de su finca. Luego tendremos la exposición del compañero Pedro Maradiaga. Él nos estará compartiendo uso de bioinsumos en la siembra de primera de frijol en el norte de Nicaragua. Él es investigador INTA y tendremos la presentación sobre alternativas agroecológicas para la siembra de maíz y frijol. Esta será impartida por el compañero Jack Tapia, igual es investigador INTA. Entonces, muchísimas gracias a nuestros expositores del día de hoy. Gracias a Don Dimo por su tiempo, ¿verdad? Por querer compartir con nosotros. Y adelante, Don Dimo, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros productores y compañeras técnicos del INTA. Mi nombre es Dimas Cerrato y soy un miembro más de la familia Hermanos Cerrato que trabajamos una finca colectivamente con diferentes temas. El día de hoy pues vamos a ver si hacemos como un pequeño resumen de lo que nosotros hemos venido haciendo pues, a partir de 1992 hasta el día de hoy, porque este es un proceso muy largo para contarlo, pero vamos a tratar de reducirlo. Esta finca era, en, antes de 1992, era una finca productora de papa, un rubro que trajo como consecuencia pues la destrucción total de la finca por la cantidad de insumos agrícolas que se utilizaban en ese tipo de cultivo. Eso trajo como consecuencia pues el deterioro de los suelos, el deterioro del medio ambiente y también el empobrecimiento de la fauna benéfica y la desaparición de todos los insectos naturales que nos ayudan a controlar las plagas. De hecho, pues las plagas se habían apoderado de nuestros cultivos y era difícil producir. A partir de 1992 empezamos a hacer un proceso de, de recuperación o de insertarnos más bien en, en una como especie de escuela que se estaba realizando, que se estaba desarrollando por parte del INFOC, que se llamaba Universidad Campesina. Ahí nos ingresamos y a partir de entonces pues empezamos a hacer nuevas prácticas, a hacer los inicios de algunas tecnologías como son curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas, y a partir de eso pues también estuvimos viendo resultados que eran positivos en el lapso de un año. Pues después, posteriormente, se vino por un proceso de experimentación campesina se le llamaba en ese entonces, y eso también nos ayudó a irnos convenciendo, a irnos introduciendo más en el tema de lo que es la conservación de de la tierra y también la conservación de nuestros recursos naturales. Es a partir de allí pues que nosotros empezamos todo un proceso. Esto nos llevó como unos 10 años pues en poder desarrollar y ver resultados más positivos. Y a partir de entonces pues entonces empezamos a producir algunas cosas y ya nos fuimos este,
capacitando con mayor frecuencia en algunos temas como es lo que es la parte de desarrollar biotecnologías, y eso pues es lo que actualmente hacemos pues dentro de la finca. A partir de esa experiencia, pues eso también nos ha traído muchos beneficios porque hemos trabajado con muchos temas de control de plagas con la Universidad Nacional Agraria. Allí desarrollamos temas de investigación que también nos dio buenas lecciones y también hemos venido desarrollando también con el INTA algunas experiencias que son las que estamos apuntando ahora, como son la producción de bioinsumos, que es parte de lo que hemos venido desarrollando, pero también a la par de eso, pues también hemos venido apuntando siempre a, a proteger el medio ambiente con la utilización por ejemplo, de algunos productos como son de elaboración casera, pero que tienen algunos resultados positivos. El hecho de procesar, recoger todos los materiales que hay dentro de la finca y transformarlos para hacer abonos, eso nos ha traído una buena lección porque de ahí nosotros hemos aprendido de que no es necesario comprar sacos de fertilizantes industriales, sino que más bien nosotros elaboramos nuestros propios fertilizantes, lo que, con los cuales producimos y tenemos buenos resultados y aceptamos cualquier revancha sobre la comparación de lo que funciona mejor, si el abono industrial o el abono artesanal que nosotros elaboramos en la finca. Eh, hemos, hemos visto resultados que podemos incluso llegar a competir en el mercado con lo que es la calidad y el tamaño del producto. También a la par de eso, pues también elaboramos nuestros productos como son para controlar las plagas y las enfermedades. Eso, pues también con eso nosotros controlamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agroecología, nosotros estamos diciendo que hay una, ¿cómo se dice? Un apareamiento entre los bioinsumos y lo que es la naturaleza. Y cuando nosotros aplicamos nuestros propios bioinsumos que no llevan ningún contaminante químico, eso pues enriquece la fauna benéfica que también nos ayudan al control de las plagas y las enfermedades, pero también nos ayuda a enriquecer nuestro suelo. Eso es lo que nosotros hemos venido realizando, pero también esto tiene digamos, como otro capítulo que son los intercambios de experiencia con otros productores, con los cuales nosotros nos hemos venido eh, capacitando de campesino a campesino porque aprendemos y enseñamos. Y eso es lo que se practica también en esta finca, porque hay muchos productores que vienen con ese interés y que hacemos ese trabajo de aprender y enseñar. O sea, estamos siempre compartiendo nuestro conocimiento y siempre estamos abiertos a aprender, porque cuando uno entra en este proceso nunca se termina de aprender,
y todos aprendemos juntamente. Esto nos dio la pauta para trabajar con otro rubro que se llama turismo, eh, turismo agroecológico. ¿Por qué decimos esto? Porque es la pauta que nos da para entrar en una nueva forma de sostenibilidad de la finca. Porque nosotros hemos entendido de que la sostenibilidad de una finca no solamente es hacer cositas de conservación, nuestros propios productos para producir, sino que también hay que diversificar un poco la finca y darle ciertas condiciones para que podamos decir que una finca es sostenible. En este caso, pues nos ha ayudado mucho el tema de turismo para la sostenibilidad, ya que nosotros como finca prestamos algunos servicios que son básicos para el turismo ecológico. En este caso, nosotros prestamos servicios de hospedaje, venta de alimentos eh, y también, ¿por qué no decirlo?, venta de capacitaciones en algunos temas que nosotros ya dominamos. Y también tenemos lo que es la parte de senderismo, tenemos lo que es la parte forestal, la parte de miradores, que eso pues nos ha dado también un gran empuje pues para ir desarrollando poco a poco nuestra finca. Aquí trabajamos, somos un grupo familiar de 9 hermanos, de los cuales estamos insertados en el trabajo, pero que también eh, este trabajo pues lo hacemos colectivamente y nos da la oportunidad de crear nuestro propio empleo y además de eso, crear nuevos empleos a parte de la familia, que pueden ser sobrinos, hijos, pero también a la comunidad. Esto es parte del desarrollo que hemos venido teniendo dentro de la finca, pero también eh, hay algo otras cosas que son importantes, que es la diversificación de la finca, aparte de lo que ya mencioné en la parte de turismo, pues también tenemos la finca un poco diversificada porque cultivamos también hortalizas, tenemos frutales o cítricos, tenemos musáceas, tenemos algo otros rubros que son muy importantes para el autoconsumo y para la alimentación propia de la familia. Además de eso, pues hemos venido creando condiciones, buscando cómo resolver algunos problemas que se nos o más bien que enfrentamos durante la época de verano, que es la escasez de agua, de las cuales pues hemos venido buscando algunas alternativas, como es la captación de agua por diferentes sistemas, y eso también nos está ayudando un poco pues a resolver o alargar más a la vida de la existencia del agua, lo que nos enseña de que debemos de ir implementando nuevas formas de vida, a, aceptando que algunas tecnologías pues nos ayudan a desarrollarnos un poco más. Bueno, dejo abierto por si acaso algo se me queda. Eh, si hay preguntas, pues más o menos eso era lo que yo quería enfocar en este momento.
Empezar entonces, ahí disculpen, ¿verdad? Los que están pendientes de la presentación, porque teníamos un problemita ahí para subirla, pero mi nombre es Pedro Maradiaga. Yo específicamente estoy ubicado aquí en la región 1 en Estelí, apoyando también a lo que es Madrid y Nueva Segovia, desde el laboratorio de producción de bioinsumos. El día de hoy vamos a hablar de algunas prácticas agroecológicas que se están realizando o se están promoviendo desde aquí, desde la región 1, para la siembra de primera, ¿verdad? Apoyando las capacitaciones a los productores para mejorar un poquito lo que es la producción en esta siembra de primera. Yo les voy a hablar de lo que es el uso de bioinsumos. Específicamente, los bioinsumos tienen algunas limitantes que son manifestadas por los productores y a veces por los mismos técnicos. ¿Cuáles son estas? Bueno, según comentan, su efecto es lento. Eso no lo digo yo, ¿verdad? Y algunos productores pueden estar diciendo lo mismo, luego vamos a hablar de eso. Otro es que es difícil conseguirlo. También es que son insumos, algunas veces salen caro el uso de estos bioinsumos. Y ya en definitiva, ¿verdad? Y lo último, nos manifiestan que no sirve. Eso es bastante radical, pero es bueno que lo abordemos, que lo veamos, porque vamos a hablar a continuación de por qué es que nosotros manifestamos eso del uso de los bioinsumos. Bioinsumos en general, ¿verdad? Agradecemos a don Dimas por su presentación. Él tiene bonita experiencia en el uso de los bioinsumos y claro está que el uso de estos bioinsumos no es de un año para otro. Don Dimas nos manifestaba que él está trabajando desde hace muchos años, desde los años 90 en este tema. Entonces él ya está bastante empoderado, ¿verdad? Pero para algunos productores sí se manifiesta lo que tenemos aquí escrito en la pantalla. Pero vamos a ver por qué es que nosotros tenemos esos inconvenientes. Primero debemos saber que los bioinsumos en general, bio es vida y son insumos que contienen organismos vivos, por lo que para el uso de esto necesitamos condiciones ambientales favorables para el uso de bioinsumos. Partiendo del uso de algunos insumos como biofertilizantes foliares, como hongos entomopatógenos o como algunas bacterias, como es el caso, ¿verdad?, de bacterias solubilizadoras de fósforo y también de Rhizobium. Entonces, si nosotros no tenemos condiciones ambientales favorables en el campo, luego vamos a hablar específicamente de cuáles son las condiciones, entonces el uso de estos bioinsumos, perdón, el efecto de los bioinsumos se limita. Si nosotros aplicamos cualquier insumo en horas de la tarde, perdón, en horas de mediodía, en horas cuando el sol está caliente, el insumo lógicamente va a morir y entonces no va a tener ningún efecto. Es por eso que los productores dicen no sirve, porque no les da ningún efecto, tal vez porque hicieron una mala aplicación. No les estoy echando la culpa directamente al productor, pero sí debemos de tener cuidado en el uso correcto de estos insumos. ¿Existen productos en el mercado? Claro que hay en el mercado. No podemos decir que son caros, porque si nosotros comparamos un paquete de químicos sintéticos con un paquete de biológico, sale relativamente igual, ¿verdad? Si nosotros comparamos con costos. Sin embargo, la protección al medio ambiente que nosotros estamos haciendo, ese es el beneficio que nosotros tenemos. Decía don Dimas, ya nosotros estamos perdiendo todo lo que es la microflora y microfauna, y con el uso de bioinsumos nosotros estaríamos manteniendo ese equilibrio, ¿verdad?, entre lo que es organismos benéficos y algunas plagas y enfermedades. ¿Existen productos en el mercado? Claro que sí. El proceso de elaboración incluye el uso de equipos especiales. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nosotros vamos a trabajar con insumos biológicos, hablemos de lo que son hongos entomopatógenos y algunos otros productos de laboratorio,
Se ocupan equipos especiales, energía, refrigeradoras o mantenedoras, se ocupan algunos insumos de reposición periódica y también se necesitan algunos productos, ¿verdad?, que son necesarios para la multiplicación de esos. Entonces, eso hace que se encarezca el producto. Pero también hay otras alternativas que promueven el uso de todos los insumos que nosotros tenemos en la finca. Don Dimas y muchos productores agroecológicos tienen vasta experiencia en eso, en donde permiten una sostenibilidad y una reutilización de algunos productos y recursos que hay en la finca. Y lo que les mencionaba anteriormente, las malas aplicaciones, aplicaciones en destiempo, aplicaciones con condiciones desfavorables, aplicaciones con bombas de fumigar, con las que anteriormente hemos aplicado fungicidas, esas son malas aplicaciones. Entonces nuestro producto no va a tener ningún efecto para controlar plagas, enfermedades o para el efecto que nosotros querramos. En eso hay que tener mucho cuidado. Aquí en la región, en Estelí específicamente, nosotros hemos promovido el uso de algunos insumos y productores hortaliceros y de granos básicos nos han manifestado el uso específico de melaza. Utilizan la melaza para suplir un poco la necesidad a la escasez o a la falta de agua. Pero, ¿qué es la melaza? Bueno, la melaza por sí sola no solamente es energía, no solamente es azúcar, sino que también es una fuente de carbohidratos y rica en algunos nutrientes. Por eso nosotros podemos aplicar a los cultivos, a hortalizas cuando están estresadas, y el efecto es de manera efectiva, solamente de la melaza, melaza con agua. Lógicamente hay una dosis recomendada para evitar algún efecto adverso, pues que se vayan a quemar las hojas o algo, ¿verdad?, de la planta a la que se la estamos aplicando. Eso en el caso del uso de la melaza. Hablemos de la fertilización foliar. Nosotros nos vamos a enfocar, por experiencia de los productores, en el biofertilizante foliar. El biofertilizante foliar nosotros los hemos venido promoviendo en diferentes fincas. Un banco de semilla de Condega ha tenido bonita experiencia en el uso de biofertilizantes foliares, de los cuales vamos a abordar más al rato, ¿verdad?, con más detalle. La fertilización foliar permite aportar nutrientes específicos en la planta. Lógicamente, esto depende del momento en que lo necesita la planta y de la etapa fenológica. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos biofertilizantes foliares cuando la hoja está muy adulta, entonces la asimilación de estos nutrientes va a ser menor a aplicarla cuando la planta tiene hojas jóvenes. También otro factor importante aquí es el tiempo en que nosotros aplicamos o realizamos la fertilización foliar. Según literatura citada, la mejor hora para aplicar fertilizaciones foliares es en horas de la mañana, de 5 de la mañana a 6:30, y en horas de la tarde, en la tarde-noche, porque los estomas de la hoja están abiertos y es por ahí en donde se da lo que es la penetración de el nutriente que nosotros estamos aplicando a través de la fertilización foliar. Si nosotros aplicamos en horas de cuando el sol está muy caliente, esta melaza o esta fertilización foliar se solidifica en la hoja. Y si se solidifica, ya no puede ser asimilada por la hoja. No creamos que si nosotros aplicamos, inmediatamente se va a asimilar. No, necesita su tiempo y necesita sus condiciones. También, si nosotros aplicamos una fertilización foliar
y a continuación le cayó agua, sea porque regamos o porque llovió, entonces la asimilación va a ser menos porque se da un lavado del producto. Además de que la fertilización foliar corrige específicamente, ¿verdad?, lo que es la deficiencia de algunos microelementos. Podemos mencionar cobre, boro, manganeso, hierro, zinc, magnesio y algunos otros elementos son aplicados, ya ustedes ya saben, ¿verdad, amigos productores?, a través de la fertilización sólida, que es el completo, NPK. Entonces, la fertilización foliar corrige específicamente los microelementos. Pero necesitamos tener algunas condiciones en nuestro biofertilizante. Este biofertilizante debe de ser soluble, totalmente soluble. Si tiene grumo, no se puede aplicar muy bien. La carga eléctrica y el pH son muy importantes para que haya asimilación y sobre todo las condiciones ambientales. Ya les mencionaba la humedad relativa, la temperatura, hasta la luz tiene que ver con la asimilación de estos nutrientes. Ya el estado fisiológico de la planta, ¿verdad?, va a tener que ver o va a depender de la movilidad de los nutrientes. Si nosotros aplicamos alguna fertilización foliar en plantas que ya la hoja ya la tienen quemada, pues ya se está secando porque aguantamos hasta el último día para aguantar, ¿verdad?, que cayera agua, especialmente ahorita que hay gente que sembró frijoles específicamente y no ha llovido, entonces es un momento ideal para la aplicación de fertilizantes foliares. Algunos aplican también lo que es urea diluida, pero la urea, si la aplicamos en dosis muy alta, esta puede quemar las hojas de la planta porque se aplica foliar. Entonces, lo mejor es aplicar productos naturales, biofertilizantes foliares naturales. Les decía que la velocidad en que se asimila un nutriente va a depender de las condiciones que mencionamos anteriormente. Aquí les presento una tabla de cómo es la velocidad de asimilación de los nutrientes que se aplican vía foliar. Si se fijan, el nitrógeno, por eso es que aplicamos, los productores aplican urea y al ratito ya se puede ver la diferencia, ¿no? Porque la asimilación, el tiempo de asimilación, aproximadamente de un 50% del producto, anda entre media hora a 2 horas. También si la queman se van a dar cuenta inmediatamente que aplicaron demasiada urea. Por eso que la aplicación se tiene que hacer por muestreo, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuánto es la dosis que hay que aplicar. El magnesio es un poco más lento, de 2 a 5 horas y así va, ¿verdad? Magnesio, potasio, zinc, manganeso, calcio y fósforo. Ahí va la diferencia de horas, incluso el fósforo que dura de 5 a 10 días. Recuerden que cada uno de estos nutrientes tiene una función principal en la planta que tiene que ver con lo que es la clorofila, con lo que es la parte del intercambio y movilidad de nutrientes y cosas así. Entonces, aquí tienen esta tablita ustedes para que se den cuenta de cómo la planta reacciona, ¿verdad?, a la aplicación foliar y cómo pueden ustedes ver lo que es el efecto del producto que ustedes han utilizado. Nosotros tenemos la experiencia a solicitud de los productores de la elaboración de biofertilizante foliar. Aquí pueden ver ustedes unas imágenes del producto que nosotros realizamos, biofertilizantes foliares. Luego les vamos a hablar también de lo que es la parte enriquecida. Un biofertilizante foliar lleva básicamente productos de la finca, melaza, estiércol de ganado, hojarasca de montaña, levadura si se tiene, y lo que es la parte de las bacterias, ¿verdad? En este caso nosotros utilizamos bacterias acidolácticas que están en el suero de la leche para que se dé una mejor descomposición. Entonces les vamos a hablar del proceso de elaboración del biofertilizante foliar para todos aquellos productores que sembraron frijol y están esperando pues la lluvia.
Entonces pueden darle una aplicacioncita de fertilizante para poder suplir esa necesidad y que puedan aguantar estas plantitas, ¿verdad? Para cuando llueva. Los ingredientes que nosotros utilizamos, bueno, estiércol de ganado, 30 libras, microorganismos de montaña sólido. Esto luego les voy a hablar cómo es que se elaboran, pero si no tienen este MM sólido, pueden utilizar hojarasca de montaña, hojarasca que contiene hongos descomponedores, que es esa capa blanca que se forma después de que la hoja ha pasado bastante tiempo. De esto vamos a ocupar 30 libras. Estos datos o estas cantidades es para elaborar un barril de biofertilizante. Cabe señalar que la elaboración de un biofertilizante tiene que ser así, en grande. Si ustedes elaboran un balde de biofertilizante, un balde de 20 litros, al final les viene quedando como entre 12 a 15 litros de producto y con eso solo tienen para dar una aplicación en manzana y media o 2 aplicaciones en una manzana. Porque la recomendación es de medio litro a 1 litro por bombada en dependencia del cultivo y de la etapa en la que está. Y también tiene que ver la parte de que si nosotros lo hicimos enriquecido o es un biofertilizante normal. Necesitamos suero 9 litros, preferiblemente agua de lluvia, que son 170 litros. Ya les dije, ocupamos un barril de 200 litros, pero no lo llenamos todo. 15 litros de melaza diluida y 4 cucharadas de levadura. Si no tenemos levadura, entonces no importa, con el suero nos vamos. ¿Cuáles son los ingredientes inorgánicos? A esto nos referimos cuando nosotros queremos hacerlo enriquecido. Un biofertilizante común tiene solamente los ingredientes orgánicos, lo que les mencioné anteriormente. Pero si nosotros queremos aplicar un mejor producto, hay un producto en el mercado, ¿verdad? Sin hacer propaganda a ninguna casa comercial, un producto que contiene muchos microelementos, como es el Bifolan. Yo sé que hay otros fertilizantes foliares, pero nosotros estaríamos haciendo lo posible con este biofertilizante de suplir las necesidades de todos esos microelementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Miren, sulfato de hierro son 0.5 libras o 0.5 o media libra, pues. Media libra de sulfato de hierro, media libra de sulfato de cobre. Vamos a ocupar media libra de sulfato de magnesio, 1 libra de sulfato de zinc, 1 libra de melaza. Bueno, dentro de otros materiales que son los que estos son indispensables para la elaboración, tenemos un saco de estos normales de quintal, un pedazo de manguera aproximadamente de 1 metro. Tenemos también una pichinga y un barril con tapa. Estos son materiales que necesitamos de cajón. Bueno, les quería comentar que en el caso de estas rocas minerales, sí, a veces es cierto que es difícil conseguirlas. Si ustedes no las tienen, entonces es buscar, ¿verdad?, el lugar donde las proveen, donde las venden. No son muy caras. La libra de cada uno de estos anda entre los 140 y los 180 Córdoba, pero con 1 libra ustedes elaboran 2 barriles, entonces les sale accesible. Claro, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para que un solo productor vaya y compre por bastante. De esa manera ustedes van a sufragar un poquito los costos de movimiento, ¿verdad? ¿Cómo es la preparación? Bueno, en la preparación yo no les voy a hablar del paso a paso porque me imagino que ya los técnicos de cada zona les han apoyado en la elaboración de un biofertilizante foliar. Pero sí quiero hablarle de 3 fases que se desarrollan o que se llevan durante el proceso de elaboración del biofertilizante. ¿Por qué les quiero mencionar estas fases? Porque nosotros muchas veces queremos destapar el biofertilizante antes de tiempo. O también, aunque se nos haya dañado, lo queremos utilizar. Entonces, es bueno que sepan que en el proceso de elaboración o de preparación de este biofertilizante se llevan fases y cada fase es muy determinante para tener un producto de calidad.
La primera fase, que es de hidrólisis y fermentación, esta fase es la inicial, va desde que nosotros empezamos a diluir todos los sólidos en agua hasta la fermentación, del día 0 hasta el día 7. Es la fase de hidrólisis y fermentación. Es por eso que los técnicos les han explicado que tienen que poner la botellita con una manguera para que se dé lo que es el escape de los gases. Los gases escapan porque esta fase es anaeróbica, no debe de existir oxígeno. Si ustedes hacen un mal sellado o un mal proceso de escape del aire, entonces va a entrar aire y no se va a poder realizar la fermentación adecuada del producto. Ustedes pueden esperar incluso esta etapa hasta el día 10. Hasta ese día, a partir de ese día, ya no va a haber fermentación, sino que pasamos a la otra etapa que es de acidogénesis. Donde se da la acidogénesis es cuando empiezan a actuar las bacterias acidolácticas, las bacterias del suero. Empiezan a descomponer la materia y a formar o a procesar lo que son los nutrientes que tiene cada elemento. Por último, esta etapa de la acidogénesis va desde el día 10 hasta el día 15 a 20. A partir de ese tiempo empieza la fase metanogénica, que es cuando empieza a agarrar el olor a vino, el olor a melaza descompuesta, ¿verdad? Que es un olor agradable, un olor que no es apodrido. Esta etapa es determinante para nosotros saber si se dio una buena descomposición de cada uno de los materiales. De eso es que quería hablarle, de estas fases. Ustedes deben de esperar de 1 al día 30 para que el biofermento esté completamente listo. Una pregunta que nos hacemos para homogenizar es ¿cuánto tiempo debemos esperar para que el biofertilizante esté listo? Bueno, esto va a depender de 3 condiciones. Los materiales que estamos utilizando, es decir, si nosotros ese día no teníamos suero y dijimos no le vamos a echar suero, entonces no va a haber un buen proceso de descomposición y el fertilizante o el biofertilizante puede ser que sí haga el proceso de fermentación y todo, pero va a tardar más tiempo. También la cantidad, entre más material sólido utilizamos, el tiempo va a aumentar. En vez de ser 30 días, va a ser incluso hasta 45, hasta 50 días. La temperatura juega un rol importante. Entre más fresco es el lugar en donde estamos realizando el biofertilizante, más tiempo va a requerir para su proceso de fermentación y de descomposición de la materia o de que actúen las bacterias acidolácticas. Donde hace mayor calor, y no me estoy refiriendo a que si le dé el sol o no le dé el sol, porque una condicional es que no le debe dar sol, ¿verdad? El biofertilizante, sino a la temperatura del lugar en sí. Lugares como Chinandega, León, el mismo Masaya, Rivas, son mucho más calurosos que aquí, que Estelí, que algunos municipios de Nueva Segovia, de Madrid. Entonces, los procesos de fermentación o de preparación de este material tardan hasta 45, 50, incluso hasta 2 meses. Y la última condición es si es enriquecido o no. ¿Qué es enriquecido? Enriquecido es cuando nosotros le aplicamos sulfatos. Ya les mencioné, sulfato de hierro, de cobre, magnesio. Entonces, si nosotros enriquecemos con esos minerales, el tiempo de fermentación, el tiempo de preparación es más largo. Nosotros debemos de esperar hasta 60 días para que haya un buen proceso de elaboración de un fertilizante enriquecido. Les mencionaba lo del microorganismo de montaña sólido. Solamente les voy a mencionar los requerimientos, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta de cómo elaborarlo o algunos problemas que he tenido para que ustedes no los tengan,
entonces yo les voy a escribir ahí en el chat mi número, ¿verdad? Nosotros elaboramos con los productores de los bancos de semillas y les puedo decir cómo es el procedimiento, cómo es que tienen que hacerlo, cuáles son los cuidados y eso, ¿verdad? Bueno, tenemos microorganismos de montaña, necesitamos siempre para preparar 200 barril, perdón, un barril de 200 litros, necesitamos 3 quintales de microorganismos de montaña, 15 libras de melaza, un quintal de semolina y necesitamos agua de lluvia, preferiblemente 50 litros. Pero nosotros debemos de saber de que aquí no puede ir demasiada humedad, entonces vamos a hacer lo que es la prueba de la humedad o hacerlo con el puño para ver si este chorrea demasiado agua, quiere decir que la mezcla está muy llena de agua y necesitamos echarle más semolina. Aquí pueden ver ustedes un producto. La fotito esta de en medio, ¿verdad? Es un producto ideal. Ahí ven ese color cafecito. El olor es un olor a melaza. No debe tener olor a descompuesto. Pero fíjense bien en las dos fotos que están a las esquinas. Ustedes pueden ver ahí ese moho blanco que hay, ¿verdad? Ese moho blanco es es un hongo de descomposición. Si ustedes, bueno, para hacer este MM sólido no tienen que llenar el barril completamente, ¿verdad? Debe haber un poquito de escape de gases, pero si dejan mucho espacio vacío, pueden tener este problema, que se le da este crecimiento de hongo. El hongo blanco, bueno, este en sí no es un hongo perjudicial, pero si se fijan, ahí hay una coloración amarilla. Con esa coloración amarilla sí deben de tener cuidado que no sea un hongo contaminante. Me compartí información una compañera de trabajo que puede ser Aspergillus. Lógicamente este hay que aislarlo, ¿verdad? En el laboratorio, pero sí lo mejor sería eliminar toda esta capa que contenga este hongo. Pero es el único inconveniente que se me ha presentado hasta ahora, pero como pueden ver en esta fotito del centro, así es como debe de ser el MM sólido o microorganismo de montaña sólido. Por mi parte, compañero, esa ha sido mi presentación, ¿verdad? Nosotros tenemos una bonita experiencia en la elaboración de biofertilizante foliar desde los productores, desde las comunidades, donde nos han manifestado que el uso de este bioinsumo les ha dado resultados, sobre todo en el cultivo de frijol. Se han ahorrado la aplicación de biofertilizante foliar y le han visto que es rentable porque elaborándolo nosotros tenemos un precio aproximado de 22 Córdoba el litro de biofertilizante enriquecido, en donde las dosis de aplicación son menores que un biofertilizante normal. La dosis de un biofertilizante enriquecido va de 0.5 litros a 750 ml por bomba. No llegamos a aplicar un litro, porque también recuerden que este lleva cobre. Ahí vieron que decía sulfato de cobre. Y el cobre en cantidades muy altas puede causar alguna fitotoxicidad en la planta o puede causar algún problema al momento de aplicarlo, sobre todo si la etapa fenológica del cultivo es del 0 días al día 25, al día 30. Entonces, si tienen alguna preguntita, la pueden hacer. Igual yo puedo compartir ahí mi número en el chat, ¿verdad? Por si tienen alguna preguntita y luego la contestamos.
el aspecto de los productores que dice que el producto es caro, que es difícil de conseguir, a mí me parece que es malo. Bueno, lo malo es empezar cuando uno ha tenido un proceso de trabajar con agricultura convencional. No podemos exigirle a la tierra y exigirle a los demás microorganismos que actúen inmediatamente cuando a lo mejor no sabemos si nuestro suelo tiene microorganismos. Entonces hay que entrar en un proceso como de unos 2, 3 años para que el suelo se vaya adecuando a las condiciones de los resultados de las aplicaciones de la agricultura orgánica. También quería apuntar otra cosa de que es difícil, dicen, de conseguir. Para mí considero de que es una excusa que no se debe dar porque el INTA y otras instituciones están siempre capacitando a los productores. Productor de bioinsumos de Estelí. Sí, entonces en esa parte pues te quería apoyar. Y en lo que son la parte de microorganismos, creo que cuando un microorganismo se llena de hongos es porque hubo ventilación en el barril. Entonces el barril tiene que estar herméticamente cerrado, sellado, para que no le entre aire, porque eso pues baja la calidad del producto. Esa era mi aportación. Por el resto pues no tengo preguntas, estoy completamente claro. Está conectado. Sí. El sonido lo tenemos activado. Así que activado. Ok, muchas gracias, don Dimas, por sus aportes, ¿verdad? A continuación, ¿verdad? Vamos a tener nuestra última presentación sobre alternativas agroecológicas para la siembra de maíz y frijol. Esta será impartida por el compañero ingeniero Roberto Caña, investigador INTA. Estamos subiendo ahora mismo la presentación. ¿Se observa, Mari? Listo. Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un bonito día, buena tarde, aunque hay muchos calores, ¿verdad? Hoy en día. ¿Cómo poder decir, verdad, que el cambio climático es una realidad? Me acuerdo que cuando era niño nadie pensaba que el cambio climático era un mito, película, pero al final pues estamos viendo los efectos de esto. Entonces nosotros ahorita, pues yo voy a hablarle acerca de la alternativa agroecológica para la siembra de maíz y frijol. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Culturalmente nosotros, a nivel centroamericano y a nivel mesoamericano, se podría decir, el maíz representa una fuente de alimento desde hace muchos siglos, milenios, se podría decir, nuestros antepasados. Dejamos mucho que ver en nuestra historia con este cultivo y cómo él ha venido evolucionando, transformándose a la medida que va pasando el tiempo. Asimismo el frijol. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la importancia de estos cultivos? Primero que todo es parte de nuestra canasta básica. Aquí creo que en la región centroamericana no hay plato que no contenga frijol o maíz. Es de nuestra seguridad alimentaria y nutricional.
Asimismo, un patrimonio que nosotros debemos ir conservando mediante las colectas de nuestros cultivos nativos, nuestras variedades nativas, ¿verdad? Que pueden ser un pilar para así desarrollar nuevas variedades resistentes a lo que estamos viviendo hoy en día, que es el cambio climático, lo que es la sequía, o inclusive desarrollar variedades biofortificadas. Y como últimamente dije, como he dicho, forman parte de nuestra gastronomía nicaragüense, centroamericana y latinoamericana. Entonces estas son los principales causas de la importancia de estos dos rubros. Entonces aquí tenemos lo que es el cultivo así de manera general, lo que es el cultivo de maíz, ¿verdad? Gramínea puede ser de 90 a 120 días, ¿verdad? Eso varía, depende de las variedades. Siempre tenemos que hacer nuestras aplicaciones, en este caso de micorrizas desde los primeros días, cuando nosotros vamos a establecer nuestra semilla. Tenemos varias épocas, primera, postrera y apante, son las más conocidas, ¿verdad? A nivel centroamericano. Tenemos lo que es el frijol, asimismo, que va de 60 a 70 días inclusive, las mismas fases, ¿verdad? Germinación, floración, formación de vaina, llenado de vaina y maduración, ¿verdad? El frijol está asociado a una leguminosa que se ha ocupado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo como una fuente natural de aporte de nitrógeno. Las hojas de leguminosa aportan esto, ¿verdad? Nuestro cultivo, reduciendo también lo que son los costos de fertilizantes con base nitrogenada. Entonces, ¿por qué los bioinsumos se aplican en las prácticas agroecológicas? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirven? Bueno, esto, más que todo, los bioinsumos, creo que es una práctica ya muy vieja. Nosotros antes de que existieran lo que es los fertilizantes, los químicos, insecticidas, nosotros utilizamos más que todo lo de la naturaleza. Esto ya es una práctica antigua en este caso. Obviamente que hoy en día se ha retomado por la seguridad alimentaria que está exigiendo productos ecológicos que no tengan repercusiones en lo que es la salud humana. Entonces, primero que todo, ¿para qué sirven? Ejercen control de plagas y enfermedades. Hubieron problemas, me acuerdo, en lo que es el brocado de café o el algodón. Se utilizaba mucho el endosulfán y esto ha generado, ¿verdad? Hay estudios que aseveran que ha habido resistencia en lo que es esta plaga. Y estos insumos biológicos lo que hacen es reducir eso, ya que es otra manera de controlar las plagas de manera ecológica, sin tener repercusiones en el ambiente. Son productos ecoamigables con el medio ambiente, promueve la recuperación de sistemas agrícolas, como dijo el ingeniero Dimas. Es cierto que no de la noche a la mañana nosotros vamos a mejorar nuestros suelos que están lixiviados, ¿verdad? Por el uso inadecuado de aplicaciones químicas. Eso genera en tiempo que la estructura del suelo vaya cambiando 2, 3, 4 años inclusive, y irle agregando lo que son nuestros organismos benéficos en este caso, para poder restablecer lo que son la recuperación del sistema agrícola. Una de las cosas más importantes es que estos tipos de bioinsumos son menos costosos en comparación a productos químicos. Estos se pueden hallar en nuestras fincas, inclusive. Han habido estudios donde se han cosechado grandes cantidades de tricoderma, por así decirlo, que es un hongo antagonista. Y tienen alta especificidad, es decir, ataca, por ejemplo, a una enfermedad específica o una plaga específica, sin afectar los depredadores de las zonas que son benéficos. Es decir, por ejemplo, el endosulfán se aplicaba y mataba todo, mataba hasta coccinélidos, mataba hasta himenópteros, que eran buenos parasitoides, que algunos son encontrados en fincas que pueden controlar la broca, en este caso. Estos productos químicos afectaban a todo, se llevaban a todo en el saco. Bueno, entonces les quiero hablar sobre el Rhizodium.
El Rhizobium es una bacteria que lo que hace es crear nodulación. En el caso del cultivo de frijol, lo que hace es, esta bacteria se aloja en las raíces a nivel superior de la riósfera para absorber nitrógeno atmosférico. Y aquí podemos ver la nodulación, ¿verdad? Estos nódulos que hay algunos que lo han confundido con agallas de nematodos agalladores, pero no son, no es, pareciera, pero no lo es. Se encuentran más que todo en las leguminosas y hay varias especies de Rhizobium en el mundo. ¿Cuáles son los beneficios de esta bacteria? Bueno, pues esta bacteria nos aporta, como dije anteriormente, mayor nodulación en raíces, que se traduce a mejor fijación de nitrógeno, y esto lo que hace es mejorar lo que es el follaje de la planta, el llenado de vaina en lo que es el frijol. Estos son los beneficios y obviamente es biológico, ¿verdad? No necesitamos hacer, bueno, no es tan, o sea, no se hacen tantas aplicaciones químicas de nitrógeno con ayuda del Rhizobium. Esto lo que hace es bajar en la cantidad de urea al momento de aplicar el cultivo. Entonces, aquí tenemos un ensayo que nosotros hicimos en esta foto de abajo acerca de las nodulaciones de diferentes tipos de sustrato, ¿verdad? Y todos ellos fueron inoculados con esta bacteria y aquí aportaron un número de nodulación de nódulos. Hay nódulos viables y nódulos no viables, ¿verdad? Los nódulos viables son aquellos que tienen la presencia de coloración rojiza con amarillo. Los nódulos no viables son aquellos que ya su fijación ya ha terminado, ¿verdad? Están muertos y su coloración más que toda es café oscuro. Entonces, como dije anteriormente, esta bacteria inclusive se puede encontrar en cultivos de leguminosas que tengan buena biota del suelo, ¿verdad? Buen índice de microorganismos, que su pH sea adecuado. Nosotros cabe recalcar que trabajamos con organismos vivos, es decir, no es lo mismo en un suelo con pH muy alcalino que un pH neutro, ¿verdad? Esto también se puede combinar, el Rhizobium se puede combinar con micorriza, que más adelante voy a hablar acerca de qué son las micorrizas, y la bacteria suministra el 50% de nitrógeno al cultivo. Como dije anteriormente, rehúsa la aplicación de fertilizantes químicos. Hay que tomar en cuenta de que cuando nosotros utilizamos insumos biológicos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las aplicaciones, por ejemplo, de fungicida y bactericida, ya que la mayoría de nuestros productos biológicos están hechos a base de bacterias y hongos, ¿verdad? Entonces es importante, si vamos a utilizar productos de bioinsumos, tenemos que tener un control de las aplicaciones y los productos que vamos a utilizar, ya que de esta manera nosotros podemos perjudicar a nuestro organismo. Y así mismo, como dijo mi colega, ¿verdad, Pedro? También podemos tener utilización de biofertilizantes foliares como el MM. Él ya explicó a profundidad acerca de esto. ¿Y cómo hacemos esto, verdad? Nosotros en el Centro Nacional de Insumos Biológicos tenemos en el producto de Rhizobium lo tenemos en sólido y lo tenemos en líquido. De manera sólida nosotros hacemos un sustrato que equivale a un 75% del suelo estéril y 25% del lombrihumo en este caso, para mejorar la absorción y aumentar los nutrientes como lo hace el lombrihumo. Nosotros agregamos la bacteria en un medio a base de frijol, que es ¿verdad? Que todo es un medio a base de frijol. Y cuando él está listo, cuando ya tenemos nuestro medio, nosotros vertimos nuestro medio al sustrato. Posteriormente lo dejamos secar así a temperaturas de 20 grados, inclusive menores, y luego procedemos a empacarlo. Entonces, para 80 libras de frijol,
que generalmente se usan para establecer una manzana, se necesitan 500 gramos de sustrato con la bacteria inoculada. Entonces, cuando nosotros vayamos a establecer pues, nuestro cultivo, nosotros agarramos lo que es nuestro grano, el sustrato ya con la bacteria inoculada, y utilizamos aceite vegetal de cocina inclusive, pero no puede ser aceite de cocina que ya ha sido utilizado. El aceite de cocina va a jugar un rol como adherente para que se pegue en el grano. Se recomienda hacer esta práctica, dejarlo 1 hora, ¿verdad? 1 hora para que él se estabilice, para que él se impregne en todo el grano. Y se recomienda establecer ya el cultivo en horas de la mañana o por la tarde, inclusive por la tarde ya tipo 4 de la tarde en adelante, para que la bacteria sí tenga más tiempo de aclimatizarse y que el sol no le genere ningún efecto negativo. Entonces, ya hablé más que todo de lo que es Rhizobium en las leguminosas, ¿verdad? Leguminosa de cajón, utilizamos Rhizobium. Y aquí tenemos lo que son las micorrizas. A diferencia de lo que es Rhizobium, micorriza es un hongo benéfico. Es una simbiosis, de hecho. Una simbiosis que ocurre entre un hongo, aquí en este ejemplo le estoy poniendo un hongo de manera superficial, pero son hongos que habitan debajo del suelo, ¿verdad? Una simbiosis entre raíces y un hongo, una fusión. Tanto la raíz como el hongo dependen de sí mismos. El hongo produce carbohidratos y estos carbohidratos son esenciales y otros compuestos para que la planta, el xilema infloema, pueda absorber los nutrientes, ¿verdad? Y hacer la translocación, y también benefician el crecimiento de los hongos. Entonces, ¿qué ocurre en la raíz? Exactamente, ¿qué es lo que ocurre? Las raíces empiezan a multiplicarse, a tener mayor elongación, ¿verdad? Y esto aumenta lo que es la capacidad de absorción de nutrientes. La raíz empieza a tener mayor porte, es decir, se vuelve más fuerte y es más difícil que un ataque de nematos, por así decirlo, o de enfermedades puedan afectar a este cultivo. Entonces, por ejemplo, en maíz se ha utilizado, ¿verdad? También en hortalizas, inclusive, aquí tenemos un ensayo en tomate. Se puede ver en un lado más o mayor número o elongación de raíces que otro. Y esto se debe aplicar igual que Rhizobium en el momento de la siembra. Y se puede aplicar también en todo el ciclo de cultivo, pero básicamente se aplica en el establecimiento. Esto ayuda a mejorar la absorción de nutrientes, como lo he dicho anteriormente, y se inocula de la misma manera como se inocula el Rhizobium. Nada más que para hacer esto son otros pasos, ¿verdad? Que lo voy a explicar más adelante. El contenido de materia orgánica es esencial para la multiplicación de estos microorganismos y también se puede combinar con tricoderma. Tricoderma es un hongo antagonista que ayuda a protegerlo de enfermedades y se recomienda aplicarlo de día a 15 días. Es un hongo antagonista, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, es un hongo antagonista que es de color verde y es muy bueno en lo que es hortaliza y maíz. Los beneficios anteriormente dichos: mayor área de raíces, mayor absorción de nutrientes y protección contra enfermedades y nematodos fitoparásitos inclusive. Entonces, ¿cómo hacemos esto, verdad? ¿Qué podemos utilizar para hacer estos hongos? Y cómo funciona, ¿verdad? Nosotros hacemos un sustrato que equivale a 50% de compost, un 30% de lombrihumus y 20% de arena. La arena lo que hace es que haya mayor porosidad en el suelo. El lombrihumus también aporta nutrientes, también el compost inclusive. Y nosotros podemos esterilizar el sustrato de forma manual inclusive, o si tenemos un horno, pues podemos utilizarlo. Luego, de manera manual, nosotros lo dejamos en una carpa por 1 semana y le aplicamos fungicida a ese sustrato y lo dejamos 1 semana.
Luego, posteriormente, cuando ya se cumplan esta semana, nosotros nos vamos a dar cuenta si el sustrato está estéril, no debe tener, no debe ser amarillento ni blanquecino en la parte superior del sustrato. Y nosotros lo homogenizamos, lo ponemos a zarandear para que queden las partículas más sueltas del sustrato. Antes de eso, nosotros tenemos que tener nuestro cultivo trampa, es decir, sembrar en este caso puede ser maíz, puede ser cebolla, y nosotros vamos a utilizar las raíces de este maíz o de esta cebolla después de que su ciclo haya concluido. Cabe recalcar que también estas plantas tienen que mantener un estrés hídrico con el objetivo de que las raíces se puedan cortar después, ya que si nosotros, en sí el hongo le gusta pues que las raíces hayan pasado por un estrés hídrico, la planta. Luego de eso cortamos las raíces de nuestros cultivos, las picamos, las mezclamos con el sustrato y ya tenemos pues nuestro medio, nuestro sustrato. O inclusive si nosotros tenemos una casa comercial o si van de paso por el Centro Nacional de Bioinsumos, ustedes pueden obtener dosis de 500 gramos de micorriza y hacer sus bancales, ¿verdad? De micorriza. Se van a ahorrar hacer pues todo lo del sustrato y todas esas cosas, ya que con 500 gramos ustedes pueden hacer 40 libras de maíz. Pueden mezclar esos 500 gramos con 40 libras de maíz por manzana, utilizar aceite vegetal y posteriormente aplicar en horas de la mañana, ¿verdad? Más que todo esto ha sido la presentación del día de hoy sobre la alternativa biológica y espero que, no sé, si ustedes tienen alguna pregunta, aquí vamos a estar pendientes para responder y muchísimas gracias por todo. Uh-huh.